En algún momento entre 1451 y 1456, probablemente en la República de Génova, nació un hombre cuyo nombre cambiaría para siempre el curso de la historia. Cristóbal Colón. El navegante que conectaría dos mundos y transformaría la concepción geográfica, política y cultural de la humanidad. Acompáñanos en este relato para descubrir la verdadera historia del hombre que navegó hacia lo desconocido convencido de su visión. Un individuo complejo de orígenes humildes que, mediante una mezcla de genialidad, perseverancia y errores de cálculo, inauguró una nueva era en las relaciones entre continentes y civilizaciones que se extiende hasta nuestros días. Sobre sus primeros años existe un manto de misterio e incertidumbre. Hijo de Domenico Colombo, un tejedor de lana, y Susana Fontanarosa, el joven Cristóforo creció en un entorno modesto, pero no en la pobreza extrema. Desde temprana edad mostró fascinación por el mar, posiblemente embarcándose como grumete en su adolescencia, iniciando así su vida marinera. La educación formal de Colón fue limitada, pero a lo largo de su vida demostró ser un autodidacta voraz, estudiando geografía, astronomía, matemáticas y cartografía. Aprendió a leer latín, portugués y castellano, además de su genovés nativo, una versatilidad lingüística que le sería invaluable en sus futuras negociaciones con monarcas y financiadores. Hacia 1476, Colón se estableció en Portugal, entonces el centro de la exploración marítima europea bajo el impulso de don Enrique el Navegante. Se casó con Felipa Moniz Perestrelo, hija de un navegante portugués y gobernador de Porto Santo, una alianza que le proporcionó valiosos contactos en los círculos marítimos y acceso a mapas, cartas de navegación y relatos de expediciones previas. Este matrimonio también le vinculó con Madeira y las Azores, puntos avanzados de la exploración atlántica portuguesa, donde escuchó relatos de marineros sobre objetos extraños arrastrados por las corrientes oceánicas, maderas talladas de forma desconocida, plantas exóticas y, según algunas fuentes, incluso cuerpos humanos de rasgos distintos a los europeos. Fue durante estos años cuando Colón comenzó a desarrollar su revolucionaria teoría. Basándose en obras como la Imago Mundi de Pierre Dailly, los relatos de Marco Polo y sus propios cálculos sobre la circunferencia terrestre, llegó a la audaz conclusión de que era posible alcanzar Asia navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Su error fundamental fue subestimar drásticamente el tamaño de la Tierra. Mientras Eratóstenes en la antigüedad había calculado con sorprendente precisión la circunferencia terrestre en aproximadamente 40.000 kilómetros, Colón estimaba apenas 25.000, convencido además de que la distancia entre Europa y Asia por el oeste era mucho menor de lo real. Con este proyecto en mente, Colón presentó su plan al rey Juan II de Portugal en 1484. Los expertos marítimos portugueses rechazaron la propuesta por considerar que la distancia calculada por Colón era irreal, pero el verdadero motivo pudo ser que Portugal ya había encontrado su propia ruta hacia Oriente bordeando África, empresa en la que había invertido décadas. Tras el rechazo portugués, Colón viajó a Castilla, donde durante casi 7 años intentó convencer a los reyes católicos, Fernando e Isabel, de financiar su expedición. Mientras tanto, había enviado a su hermano Bartolomé a buscar apoyo en Inglaterra y Francia, siguiendo una estrategia diplomática que demuestra su tenacidad y visión. La vida personal de Colón durante estos años de espera también experimentó cambios significativos.
Tras la muerte de su esposa Felipa hacia 1485, estableció una relación con Beatriz Enríquez de Arana, una mujer cordobesa de origen humilde, con quien tuvo a su hijo Fernando en 1488, quien se convertiría en su biógrafo. Finalmente, en 1492, tras la conquista de Granada que completaba la reconquista española, los reyes católicos accedieron a financiar la expedición de Colón. Las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril, otorgaban a Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera. El 3 de agosto de 1492, 3 pequeñas embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña, zarparon del puerto de Palos de la Frontera con 90 hombres a bordo. Tras abastecerse en las Islas Canarias, el 6 de septiembre se adentraron en el desconocido Mar Océano, como se denominaba entonces al Atlántico. El viaje, que duraría 36 días desde Canarias, estuvo marcado por la incertidumbre y el creciente temor de la tripulación. Aunque las leyendas sobre motines y amenazas de muerte han sido exageradas por relatos posteriores, los diarios registran la inquietud de unos marineros que se adentraban más allá de donde cualquier europeo había navegado. La madrugada del 12 de octubre, el marinero Rodrigo de Triana, desde La Pinta, avistó tierra. El primer desembarco se produjo en una isla de las Bahamas que los nativos llamaban Guanahani y que Colón rebautizó como San Salvador, tomando posesión de ella en nombre de los reyes de Castilla y plantando el estandarte real en sus arenas. Los taínos, pobladores de estas islas, recibieron a los extraños visitantes con curiosidad y generosidad. Colón los describió como gente pacífica, bien formada y desnuda. Son de la color de los canarios, ni negros ni blancos. No traen armas ni las conocen. Todo lo que tienen, lo dan por cualquier cosa que les ofrezcan, escribió en su diario. Convencido de haber llegado a las proximidades de Zipango, Japón, o a islas cercanas a la costa china, Colón continuó explorando el Caribe, descubriendo Cuba, que creyó podía ser parte del continente asiático, y la Española, actual República Dominicana y Haití, donde naufragó la Santa María en Navidad, y con cuyos restos se construyó el primer asentamiento europeo, la Navidad. El 16 de enero de 1493, Colón emprendió el viaje de regreso con las 2 carabelas restantes, llevando consigo muestras de plantas desconocidas, algunos objetos de oro y varios indígenas taínos, algunos de los cuales murieron durante la travesía, víctimas de enfermedades y del cambio de clima. Su regreso a Europa fue triunfal. Recibido por los reyes católicos en Barcelona, Colón presentó sus hallazgos y relatos que electrizaron a la corte española. Se le confirmaron los títulos y privilegios prometidos, y rápidamente se organizó una segunda expedición, mucho más ambiciosa, con 17 barcos y 1.500 hombres. Sin embargo, ya en este momento comenzaba a gestarse la contradicción fundamental del legado colombino. Mientras él seguía convencido de haber alcanzado Asia, otros navegantes y geógrafos europeos comenzaban a sospechar que en realidad había encontrado un continente hasta entonces desconocido para los europeos. El segundo viaje, iniciado en septiembre de 1493, tenía como objetivo establecer colonias permanentes y encontrar las riquezas de Asia que Colón prometía. Al llegar a la Española, descubrieron que el asentamiento de la Navidad había sido destruido y todos sus ocupantes asesinados, primer indicio de que las relaciones entre europeos e indígenas no serían tan idílicas como Colón había imaginado.
Durante los siguientes años, Colón exploró Puerto Rico, Jamaica y las costas de Cuba, cada vez más obsesionado con encontrar oro y especias que justificaran la inversión real. Su capacidad como administrador colonial, sin embargo, demostró ser mucho menos brillante que sus habilidades como navegante, generando conflictos con los colonos españoles y tensiones con la corona. La política hacia los indígenas se endureció dramáticamente. Si en el primer viaje Colón había prohibido abusos contra los nativos, ahora implementó el sistema de encomiendas, prácticamente una forma de esclavitud que asignaba grupos de indígenas a colonos españoles para trabajar en minas y plantaciones, con la justificación de su evangelización. Estas prácticas, junto con enfermedades para las que los nativos carecían de inmunidad, provocaron un colapso demográfico catastrófico. La población de la Española, estimada en varios cientos de miles antes de la llegada de Colón, se redujo a unos pocos miles en apenas 2 generaciones, uno de los episodios más trágicos de la historia del contacto entre civilizaciones. El tercer viaje de Colón, iniciado en 1498, lo llevó más al sur, descubriendo Trinidad y tocando por primera vez tierra continental sudamericana en la actual Venezuela. Al observar el enorme caudal de agua dulce del Orinoco desembocando en el mar, Colón especuló que podía haber encontrado uno de los ríos del paraíso terrenal. Sin embargo, mientras ampliaba el mapa del mundo conocido, su situación personal se deterioraba. En la Española encontró la colonia al borde de la rebelión. Los colonos, muchos de ellos hidalgos no acostumbrados al trabajo manual, se sentían engañados por las promesas de riqueza fácil y se rebelaban contra la autoridad de los hermanos Colón. Las quejas llegaron a la corte española, donde sus enemigos ganaban influencia. En 1500, Francisco de Bobadilla llegó a la Española como comisionado real, y tras investigar las acusaciones de mala administración y crueldad, arrestó a Colón y sus hermanos, enviándolos encadenados a España, una humillación terrible para quien había sido nombrado almirante del mar Océano. Aunque los reyes ordenaron su liberación inmediata al llegar a Cádiz y lo recibieron con aparente cordialidad, el poder de Colón había sido efectivamente quebrado. Nunca recuperaría el gobierno de las tierras que había descubierto, aunque se le permitió realizar un cuarto y último viaje en 1502. Esta última expedición exploró las costas de Centroamérica buscando un paso hacia Asia, pues Colón, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, seguía convencido de haber llegado a las Indias Orientales y no a un nuevo continente. Su obstinación en este error fundamental es uno de los aspectos más paradójicos de su legado. El viaje resultó desastroso. Tormentas, naufragios, hambre, ataques indígenas y enfermedades diezmaron la expedición. Colón quedó varado en Jamaica durante más de un año, dependiendo de la ayuda de los nativos para sobrevivir, hasta que finalmente fue rescatado y regresó a España en noviembre de 1504, enfermo y envejecido prematuramente. Los últimos años de Colón fueron amargos. Mientras nuevos exploradores como Américo Vespuccio, que daría su nombre al nuevo continente, ganaban fama, Colón luchaba infructuosamente por recuperar los privilegios y beneficios que le habían sido prometidos en las capitulaciones de Santa Fe, iniciando pleitos legales que continuarían después de su muerte. La reina Isabel, su principal protectora, falleció en 1504, y Fernando de Aragón se mostró mucho menos generoso con el viejo almirante. Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506, a los 55 años aproximadamente, casi olvidado por una corte que ya dirigía su atención hacia las oportunidades y riquezas del Nuevo Mundo.
Las últimas palabras que Colón escribió en su testamento fueron: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Murió creyendo que había alcanzado Asia navegando hacia el oeste, sin reconocer la verdadera magnitud de su descubrimiento. Un continente entero desconocido para los europeos. Sus restos mortales sufrieron un periplo casi tan extraordinario como su vida. Inicialmente enterrado en Valladolid, fueron trasladados a la Cartuja de Sevilla, luego a Santo Domingo, después a La Habana y finalmente de vuelta a Sevilla, donde reposan actualmente en la catedral, aunque algunas controversias sobre la autenticidad de estos restos persisten hasta hoy. De aquel marinero que zarpó de Palos con 3 modestas embarcaciones y una teoría errónea sobre la geografía terrestre, emergió un mundo nuevo que ni él mismo llegó a comprender completamente. Su travesía del Atlántico unió para siempre las historias de continentes que habían evolucionado separadamente durante milenios, para bien y para mal, un legado que continúa definiéndonos globalmente en el siglo XXI. Como escribió el poeta Schiller y citó después Hegel, la historia mundial es el tribunal del mundo. En ese juicio perpetuo, Cristóbal Colón permanece como una de las figuras más fascinantes, controvertidas y transformadoras de la humanidad. Un hombre de extraordinaria determinación que, persiguiendo un sueño equivocado, cambió el curso de la historia para siempre. Si te ha gustado la historia de Cristóbal Colón, te invitamos a que nos des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para que sigas disfrutando de biografías de personajes que han marcado la historia. Si quieres que contemos la historia de algún personaje en especial, déjanos esa información en los comentarios. Muchas gracias.